No se puede tener todo, señor Trump. Si vas a causar agitación en casa atacando a tus oponentes políticos, no recuperarás los empleos. Nació, se desarrolló y luego desapareció. Nacimos, nos desarrollamos y ahora, ¿dónde estamos? Desapareciendo. El profesor Richard Wolff expone una realidad innegable. Estados Unidos es un imperio en decadencia. En este análisis, detalla cómo la deslocalización de empleos ha provocado un caos interno y por qué las élites políticas, desconectadas de la realidad, están acelerando esta caída con sus propias acciones. Para comprender la conexión entre estos hechos, no olvide darle a me gusta y suscribirse. Es un capitalismo en declive y un imperio en decadencia. De hecho, su anterior interlocutor habló de eso, su invitado. Otras personas lo están haciendo. Entiendo que es muy difícil para los estadounidenses, y lo digo en serio, por razones... Las empresas, de hecho, se despidieron de los Estados Unidos. Si quieren la verdad, simplemente abandonaron a los Estados Unidos. Y saben, eso es lo que habían hecho antes. El capitalismo empieza en Nueva Inglaterra, luego va al Medio Oeste. ¿Cómo le llamamos ahora? El cinturón del óxido. ¿Por qué? Porque los capitalistas se fueron. Detroit en 1970 tenía 2 millones. Hoy la población de Detroit es de 700,000. ¡Guau! La mayoría de la gente de Detroit tuvo que irse porque no había trabajo. Esos empleos fueron deslocalizados. ¿Por qué nos sorprende? Tenemos un gobierno que envía sus tropas a nuestras ciudades. Sí, tenemos un nivel. Tenemos un presidente que se dirige a los generales y les dice: usen las ciudades estadounidenses como campo de entrenamiento. ¿Qué? Ningún director, incluidos los de Estados Unidos, ningún director ejecutivo instalará una fábrica en un país así. ¿Por qué? No es seguro. Un día la mitad de tus trabajadores no aparecerá, ya que el ejército entrena en sus barrios. El declive de un imperio, ¿sabe? Le ha pasado a todos los demás imperios en la historia de la humanidad. Me alegra que lo mencione. Todo imperio fue Asia, África, Latinoamérica. Nació, se desarrolló y después se extinguió. Nacimos, nos desarrollamos y ¿sabe dónde estamos? En decadencia. Bueno, déjeme ser tan educado como sepa. Por consideración a su público, a usted y a las autoridades en el poder, yo diría que la relación entre lo que expresa el señor Trump y la verdad es una relación muy complicada y delicada que amerita palabras mucho más severas que las que acabo de emplear. La economía estadounidense, como he estado explicando desde hace aproximadamente 2 años, es un capitalismo en declive y un imperio en decadencia. De hecho, su invitado anterior habló de eso mismo. Y otras personas también lo están haciendo. Comprendo que es muy difícil para los estadounidenses, y lo digo de verdad, por razones comprensibles, aceptar esto, afrontarlo y dejar de negarlo. Es una forma de entender lo que nos pasa. La mayoría de la gente que conozco me dice: ¿qué pasa en Estados Unidos? Parece caótico, da miedo. Parece, usted me entiende, yo lo entiendo, todos estamos inmersos en ello, sí, y lo único que quiero, como cualquier persona que piensa, es entender qué pasa para, con suerte, poder cambiarlo. Pero no es así, y se detuvo por muchas razones. Las principales fueron la vieja regla capitalista. Uno va donde las ganancias son mayores. Exacto. Eso es lo que un capitalista hace. Eso es lo que quiere un inversor, ir a donde las ganancias sean más altas.
Abandonan las áreas donde no obtienen ganancias para luego ir a buscar e invertir en aquellos lugares que sí las generan. Y a finales de los años 70, digamos, tuvimos un gran momento. Debimos haberlo reconocido entonces, pero no lo hicimos, así que lo superamos. Fue un momento eureka para los ejecutivos de empresas que dijeron: ¿sabes? La clase trabajadora estadounidense ha tenido mucho éxito luchando por un siglo para conseguir mejores salarios y condiciones de vida para pasar de la pobreza a un nivel de vida digno. Y han estado, y ya saben, les subimos los salarios cuando hacían huelgas y intentamos llegar a un acuerdo, pero ahora tienen un salario decente y tienen coche, casa y pueden irse de vacaciones. Pero los trabajadores de China, India y Brasil no poseen ninguna de esas cosas. Están dispuestos a trabajar por una fracción de lo que pide un trabajador estadounidense. Y ahora, con el motor a reacción que se vuelve importante en los 70 y con Internet que se vuelve importante en los 70, podemos tener una fábrica, una oficina o una tienda en China y podemos supervisarla con Internet tan fácilmente como solíamos supervisar la tienda de enfrente. Y tenemos a todos estos trabajadores ansiosos por nuestra llegada, dispuestos a trabajar por una pequeña fracción. Esto es lo que hicieron y los estadounidenses lo saben. No les estoy contando nada que no supieran ya. Las empresas estadounidenses le dijeron adiós a Estados Unidos. Si desean escuchar la verdad, ellos abandonaron los Estados Unidos. Y saben, eso es lo que ya habían hecho antes. El capitalismo inicia en Nueva Inglaterra, luego al Medio Oeste. ¿Saben cómo le decimos ahora? El cinturón del óxido. ¿Por qué? Los capitalistas se fueron. Detroit en 1970 tenía 2 millones de personas. Hoy la población de Detroit es de 700,000. ¡Guau! La mayoría de la gente de Detroit tuvo que irse porque no había trabajo. Esos empleos fueron deslocalizados. Esos son los empleos de los que te beneficias al conducir un Volkswagen, un Toyota o muchos coches que se producían allí antes de que lográramos que algunos volvieran a fabricarse aquí. Así que, en resumen, hemos estado perdiendo empleos. Una razón por la que no lo sentimos es algo que pasó en los 70 y que todos conocemos, pero de lo que no queremos hablar, y es que el trabajador estadounidense dejó de tener salarios más altos. Ah, claro. Las empresas de Estados Unidos dijeron: no pagaré más. Hay trabajadores más baratos en el mundo y allá voy. No te pagaré más, ni conservaré tu empleo. Así que la única forma en que ustedes, trabajadores estadounidenses, mantendrán el buen nivel de vida que lograron es con 2 cosas. Deben enviar a todas las mujeres a trabajar, no más amas de casa. Debe trabajar 5 días a la semana, 8 horas diarias en la fábrica, oficina o tienda, igual que tú. Y eso no bastará. Si quieres mantener tu nivel de vida, además de que tu esposa trabaje. Sé que las esposas afroamericanas ya trabajaban mucho. Me refiero a las mujeres blancas que salieron, pero para mantener su nivel de vida, todos tuvieron que endeudarse a una escala nunca vista en la clase trabajadora mundial. Fue en los 70 cuando los bancos de este país decidieron poner tarjetas de crédito en cada cartera. 1, 2, 6 de ellas. ¿Qué más da? El interés promedio en tarjetas de crédito hoy está entre el 17 y 20%. ¡Guau! Los bancos podían ganar mucho enganchando al consumidor. Es una adicción mayor que la heroína o la cocaína. Cuando un país está en tal agitación, ¿por qué nos sorprende? Tenemos un gobierno que envía sus propias tropas a nuestras ciudades. Sí,
Tenemos un presidente que se dirige a los generales y les dice: utilicen las ciudades estadounidenses como su campo de entrenamiento. ¿Qué? Ningún director ejecutivo, ningún CEO moverá una fábrica a un país que actúe así. ¿Por qué? No es seguro. No sabes si un día la mitad de tus empleados faltará entrenando el ejército en sus barrios, o quizás la migra haya pasado y arrestado a la mitad de la gente que vive en el barrio y que ha trabajado en esa fábrica por 20 años. ¿Qué va a hacer la fábrica? Por eso ya no se crean empleos aquí. Y nosotros escuchamos a un presidente que dice, y le creo, que quiere traer los empleos de vuelta. De acuerdo, señor Trump, pero esa es la peor forma de lograrlo en la tierra. Es tener un sinfín de fotos de agentes de ICE golpeando a una anciana en una estación de tren. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Es como un anuncio que le dice a la gente: no traigas tu fábrica aquí, porque aquí la gente vive en una gran agitación. Están muy alterados. Las divisiones sociales son profundas. Estamos viendo el resurgimiento de la hostilidad regional, la violencia, la supremacía blanca. Todas esas cosas hacen que los empresarios salgan corriendo en dirección contraria. Y eso no debería sorprender a nadie. No se puede tener todo, señor Trump. Si vas a causar agitación en casa, atacando a tus oponentes políticos, no recuperarás los empleos. ¿Quieres recuperar los empleos? Permíteme darte un ejemplo más. El gobierno cerró. Es un gran anuncio para el mundo. No vengan a hacer negocios aquí. Ni siquiera pueden mantener abierto su gobierno. Exacto. No sabemos si recogerán la basura, si la policía cumplirá o si los bomberos irán. ¿Qué clase de caos están anunciando? Y la respuesta es que los empresarios dicen: no dejo China para volver a Estados Unidos. Allá no. Nada de eso está pasando en China, sean cuales sean las razones. No estoy aquí para apoyar ni atacar a China. Solo intento explicarles a mis compatriotas: nací en Ohio y he vivido y trabajado aquí toda mi vida. Les digo que estamos en una situación en la que tenemos que despertar, enfrentar lo que estamos viviendo. El declive de un imperio, ¿sabes? Le ha pasado a todos los demás imperios en la historia. Me alegra que lo menciones. Todos lo fueron. Asia, África, nació, se desarrolló y luego desapareció. Nacimos, nos desarrollamos y ahora, ¿dónde estamos? Desapareciendo. Puedes hacerlo gradualmente y planificar cómo gestionarlo. Creo que los chinos nos han demostrado que negociarán. Si no, tendremos guerra y ese es el fin para todos. Ahora el último punto, se acabó. Se acabó porque otra potencia económica se desarrolló en los últimos 50 años. Se llama China y puedes pretender todo el día lo que desees y puedes hacer críticas. Los chinos tienen sus problemas, no es como nosotros. Tenemos problemas, ellos tienen los suyos, pero pueden producir la mayor parte de lo que consumimos mejor, más barato o ambas cosas. Les daré solo un ejemplo. La gente cambia. El vehículo eléctrico de mejor calidad y más barato. Hoy en día, en este planeta, es fabricado por la corporación BYD. Esas tres letras, BYD, significan Build Your Dream. Son palabras en inglés, pero es una compañía china. Estuve en París, Francia, hace unas semanas. Los taxis de París son BYD. En todo el mundo, menos aquí. Aquí, Trump les puso un arancel. Biden subió el arancel al 100%. Así que si quieres un coche BYD, manda 30,000 a China y te envían el coche. Pero no puedes recogerlo si no pagas el arancel del 100%, otros 30. Te costará 60, así que nadie lo hace. Compran un auto inferior de Tesla, General Motors, Ford o quien sea,
pagan 50 o 60.000 por un coche que no es tan bueno como el que Corporación BYD les daría por 30 de no ser por nuestro gobierno. Es tirarse un tiro en el pie. El mundo entero rechaza los coches y camionetas de Estados Unidos, no porque no sean buenos, sino porque con los chinos pueden mejorar. Verás, si miras la tostadora que vas a comprar, está hecha en China, o los calcetines que llevas puestos, o el carburador de ese auto que por fuera dice Chevy, y sí, es un Chevy. Pero ese carburador se fabricó en China y luego se envió hasta aquí. Aquí está el problema. A menos que hagamos grandes cambios nosotros. Quiero explicarle a la gente que la economía estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial, remontándonos a 1945, al final de la guerra, éramos la primera economía mundial. Todo el mundo usó el dólar estadounidense, cosa que antes no hacía. El comercio de Estados Unidos era lo más importante a lo que una empresa podía aspirar. Teníamos la flota y el ejército más grandes. Éramos, ya sabes, los más grandes, los mejores, porque el resto del mundo literalmente se había autodestruido. Eso fue la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra destruyó a Alemania y ésta trató de destruir a Rusia. Todos se confabularon contra Francia e Italia y así sin parar. Japón, ya sabes, termina la guerra con 2 bombas atómicas lanzadas sobre sus principales ciudades, Hiroshima y Nagasaki, etc. Esto es muy difícil si has sido la economía dominante durante mucho tiempo de repente. Y por supuesto, no debería haber sido de repente. Deberías haberte dado cuenta hace años de que este no era un acuerdo sostenible. Era algo muy peculiar. Fue el resultado de una guerra sin precedentes. O sea, la gente debió entender que las condiciones de los 50, 60 y 70 no podían durar. Pero ya sabes, siendo la gente como es, era una idea maravillosamente agradable pensar que Estados Unidos sería para siempre la economía dominante en el mundo. Sí, creo que tienes razón, es un enfoque muy interesante. Lo he sentido y otras personas con las que hablo también, viendo los discursos del señor Trump y sus socios, algo que ya habíamos visto antes con el señor Biden también. Parece que estás escuchando a alguien que vive en otro planeta, ¿entiendes? En otras palabras, estás escuchando a alguien cuya primera reacción te lleva a exclamar, ¿cómo? ¿Cómo puedes estar tan desconectado de la realidad? Con la realidad, te doy un ejemplo de las noticias de ayer. Estoy leyendo un plan para Gaza que recuerdo haber leído hace varios años. Un plan de 20 puntos. Sí, ya sabes, es solo un refrito. Ya ha sido rechazado, así que me digo a mí mismo, bueno, pero entonces llego a un punto y lo leo y me quedo boquiabierto. La idea es establecer un nuevo gobierno en Gaza bajo la dirección de Tony Blair. Sí. Este hombre, quiero decir, él, es que realmente no sé por dónde empezar o qué decir. Este es un hombre que fue literalmente expulsado de su puesto en Inglaterra por ser un mentiroso, porque le dijo al pueblo británico que él sabía que había armas de destrucción masiva en el Irak de Saddam Hussein. No las sabía, pero él lo sabía, aunque no existían. En vez de ser escéptico o callarse, fue y apoyó la guerra de Irak con gran entusiasmo, costando a Gran Bretaña miles de millones que no podía afrontar y vidas británicas que no debió perder.
Así que es un desastre en su propio país. ¿Y qué significa? Califica para, Dios mío. Y luego el hecho de que los palestinos han sido arruinados por los europeos a tal grado que todos negamos con la cabeza y vas a poner a otro europeo acá, es que el mundo está lleno de gente capaz para ese puesto y a él lo eligen. Sí, eso demuestra que no tienes tacto. Es como si en medio de un concierto de rock te pones a tocar Beethoven, sin darte cuenta de que Beethoven no es muy popular en el mundo del rock. ¿Entiendes? O sea, increíble. Así que sí, me gusta esta idea de élites al mando y ya sabes, me está divirtiendo el modo en que los medios, mientras hablan de Hedgepeth, o como se llame, Hexed, sí, hablándole a una audiencia de, no sé, 300 generales y almirantes sentados. Hasta Trump lo comentó en silencio sepulcral porque creo, eso espero, pero creo que ellos también lo están notando. Vaya, vinieran de donde vinieran a esa reunión, se dan cuenta de que han estado desconectados, porque lo que oímos es una locura, ¿sabes? ¿Qué? ¿Vamos a dejar de ocuparnos de Asia y África porque tenemos que invadir Chicago? Por favor, ¿qué es esto? Sí, pero Yamal no es. Es el caso que esfuerzos así, revertir la historia para que el capitalismo moribundo vuelva a ser un adolescente vivo y joven, eso no funciona. No se puede volver a ser adolescente. Yo no puedo. Y Estados Unidos no puede ser lo que fue. Si crees que fue genial, es tu asunto. Pero ir hacia atrás no es un plan. Ni siquiera está disponible. Es como decir, tengo un plan para asaltar el Empire State Building. Está muy bien que lo tengas y que entrenes mucho, pero te digo algo, no vas a asaltar el Empire State Building. Sé del cuerpo humano y alturas, no lo lograrás. Y conozco bastante la historia de los sistemas económicos. Retroceder no es una opción. Así que tengo la sensación de que hay un grupo de gente, una élite, como tú la llamas, que parece empeñada en hacer eso y ahora están descubriendo que no pueden. El señor Trump prometió traer empleos aquí. Está perdiendo empleos. Prometió terminar la guerra de Ucrania sin éxito. Prometió acabar con el horror en Gaza. Tampoco hay fin a la vista. Mientras tanto, bombardeó Irán y está matando gente en barcos cerca de Venezuela. Y el presidente que prometió no más guerras. Bueno, creo que lo que hacen las autoridades chinas, que es lo que hacen las autoridades en todas partes, es sopesar todos estos factores diferentes. Sean revisa muchos importantes y los sopesa. No todos van en la misma dirección, si no, la ponderación no sería necesaria. Si todos señalan a ser X, harías X. Pero algunos apuntan a la dirección X y otros a la Y. Te daré un ejemplo de Estados Unidos. El beneficio de que China subsidie la política interior y exterior de Estados Unidos, asumiendo cientos de miles de millones de dólares de deuda estadounidense, se ve compensado por el hecho, del cual, por cierto, se tiene mucho cuidado de no hablar en Estados Unidos, que si eres China y posees, digamos, 700 u 800 mil millones de dólares de deuda estadounidense, el gobierno estadounidense está obligado a pagar intereses sobre esa deuda. Y si el interés es del 5%, digamos, y si China posee 800 mil millones de dólares, entonces el gobierno de Estados Unidos recauda 40 mil millones de dólares al año en impuestos. Ese dinero no se usa para el ejército estadounidense, no se usa para mantener carreteras,
ayudar a estudiantes o lo que haga el gobierno. El gobierno solo actúa como agencia de cobros, enviando 40.000 millones de dólares del contribuyente a Pekín. Esos son los intereses chinos sobre la deuda de Estados Unidos, que los chinos son libres de usar como les parezca, lo cual estoy seguro que hacen. Pero Estados Unidos hace eso, trata de ocultárselo a su propia gente, porque cada vez que le explico esto a una audiencia estadounidense, le aseguro que las miradas que recibo son de gente que acaba de descubrir que, ya sabe, el cielo es azul o algo extraordinario. Pero es la ponderación del gobierno estadounidense que entiende esto, que el beneficio de que China compre la deuda es mayor. Bueno, según lo que leo en la literatura y yo seré franco, porque el punto clave es fácil de entender. Según lo que he leído sobre las sanciones, no funcionan. Y ya ni siquiera creo que nadie se tome eso en serio, excepto en los medios de comunicación masivos, porque le permite al presidente Trump y a sus asociados, a quienes nos acaba de mostrar, hablar como si aún fuéramos la gran y poderosa nación que alguna vez fuimos. Fuimos, mas ya no, es bíblico. El Señor castiga al infiel, eso es lo que parece. Los golpearemos con un arancel y también con una sanción, y todo. Esto es, perdón, una estupidez. Es puro teatro político para el público estadounidense. Aparte de eso, todos saben lo que el señor Rubio acaba de decir. Todo el mundo sabe que, especialmente con productos básicos como el petróleo y el gas, sí, es una molestia tener que ir del país A al país B, refinarlo y luego venderlo al país C en lugar de hacer lo que se solía hacer o transportarlo en un barco distinto al acostumbrado o moverlo de un barco a otro en un puerto o fuera de este. Está muy bien documentado cómo se evita y así lo gestiona Europa. Está demonizando a Rusia. Es como si retroceder hubiera significado revivir la Guerra Fría, hacerle creer a tu gente que los rusos se preparan para invadir. No hay pruebas de ello, no pueden permitírselo, ni podrían hacerlo de todos modos. Ya les cuesta luchar en Ucrania, van a... Y Ucrania, quiero recordar, es el país más pobre de Europa. Así que los rusos luchan con dinero y armas de Occidente, pero aún así están ocupados. No necesitan ni quieren otra guerra más grande, sobre todo una que podrían perder. Así que esto es absurdo, pero uno empieza a comprenderlo, porque la situación general en Rusia es tan sumamente mala. Disculpen, en Europa Occidental es tan crítica que sus líderes no saben qué hacer. Trump los abandona. No los ayudo más, dice. Les pongo un arancel. Inviertan aquí, al diablo. Son mis aliados, se arrepentirán. Eso les dice. Están muy enojados, mas no lo confrontan, pues él podría empeorar las cosas. Por eso atacan a Rusia. Así que tenemos que oír a un sinfín de europeos inventando tonterías sobre Rusia. Es patético. Es un esfuerzo lamentable para chivo expiatorio. Nosotros tenemos inmigrantes, ellos tienen a los rusos. ¿Tienen problemas con inmigrantes? Bien, nosotros con rusos. Esto es infantil. Este es el esfuerzo de desviar un sistema moribundo hacia peligros imaginarios, porque no te atreves a admitir el peligro real en que estás, el declive de tu sistema. Ese es el tema. El profesor Richard Wolff expone cómo las políticas económicas de Occidente se están autodestruyendo y generando una crisis interna. En este análisis, desglosa por qué las promesas de traer empleos de vuelta han fracasado
y cómo los gobiernos se preparan para reprimir el creciente descontento popular. Si quiere entender lo que realmente está pasando, no olvide darle a me gusta y suscribirse.